Hola, ¿cómo están? El día de hoy yo les voy a hablar de la proporcionalidad directa. ¿Y qué es lo que es la proporcionalidad directa? Para trabajar este contenido, ¿cierto? Este concepto o este objeto, lo vamos a transformar o lo vamos a trabajar a través de un problema, de una situación problemática. ¿Cuál es esa problemática? Nos dice que Ana está vendiendo completos y cada uno los va a vender a 225 pesos. Si ella vende 3 completos, ¿cuánto dinero va a ganar? Ustedes me podrían decir, wow, pero eso es re fácil calcularlo. Sí, pero lo vamos a hacer nosotros a través de una tabla. ¿Ya? Y en esa tabla nosotros la podemos escribir, ¿cierto? Hacia el lado o también la podemos escribir hacia abajo. ¿Ya? Pero en este caso nosotros la vamos a trabajar hacia el lado. Vamos a trabajar con dos variables. ¿Cuáles son esas variables? La variable X y la variable Y. Además, vamos a calcular una constante, la constante de proporcionalidad que se llama en estos casos. ¿Y cómo se calcula esa constante? Se calcula dividiendo la variable y dividido por la variable x. ¿Ya? Entonces, nosotros a cada una de esas variables le vamos a poner datos numéricos. En la variable x vamos a llamar o vamos a poner la cantidad de completos. Entonces, nosotros aquí vamos a poner la cantidad de completos. Por ejemplo, si vendemos un completo, la variable I va a ser la cantidad en pesos. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros vendemos un completo, ¿en cuánto lo vendía? En 225 pesos. ¿Ya? Para calcular la variable, para calcular la constante de proporcionalidad, nosotros vamos a dividir el 225, que sería la variable y, dividida en la variable x, que es equivalente a 1. Si yo divido 225 dividido en 1, me da, ¿cierto? 225. ¿Por qué? Porque si yo todo número que lo divida por 1, siempre me va a dar el mismo número. Por lo tanto, ¿cuál sería la constante de proporcionalidad entonces? 225. Le vamos a anotar el puro número porque ahí no tenemos mucho espacio. Nuestra pizarra no es muy grande. En el caso de vender 2 completos, lo vamos a hacer con otro color. 2 completitos. 2 completos lo vamos a multiplicar por la constante. 225 multiplicado por 2. Y nosotros decimos aquí, 2 por 5 son 10, colocamos el 0, reservamos 1, 2 por 2 son 4 más la reserva, 5, perfecto. Y 2 por 2 son 4. ¿Cuánto dinero gana o gasta o gana, cierto? Si vende 2 completos, gana 450. ¿Cuál sería la proporcionalidad o la constante de proporcionalidad? Sería 225. Siempre va a ser el mismo número. Si yo divido, ¿cierto? La variable y, que serían 450, dividido en 2 me dará 225. Perfecto. Entonces, si ella vende 3 completos, vamos a utilizar otro color, 3 completos, ese 3 lo vamos a multiplicar por la constante de proporcionalidad, que ya la calculamos, y serían 225. 3 por 5 son 15, colocamos el 5, reservamos 1. 3 por 2 son 6, más 1 que reservé, 7, y 3 por 2 son 6. ¿Cuánto dinero gana si vende 3 completos? 675. Si yo divido 675 dividido en 3, que sería la variable y dividida en la variable x, me dará 225. Me da a mí el mismo resultado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si nosotros nos fijamos a medida que avanza o que sube la variable x, ¿qué sucede con la variable y? ¿Qué sucede? Si la variable x sube, ¿qué pasa con la variable y? También sube. En el caso de que la variable x bajara, ¿qué creen ustedes que pasa con la variable y?
también va a bajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales, y cuando nosotros hablamos de proporcionalidad directa, estamos hablando de que una variable sube, la otra también va a subir. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ubicar estos mismos numeritos en una gráfica. Vamos a tratar, ¿cierto?, de que los espacios entre un número y otro sean equivalentes, sean más o menos el mismo, sean más o menos igual. Y hacia arriba nosotros vamos a ir ubicando estos numeritos. Si aquí avancé 225, acá voy a tener que también aumentar el doble, es decir, 450. Y acá el triple, 675. Entonces, ahora, si yo vendo un completo, ¿dónde lo ubicaré? El primer puntito va a estar más o menos aquí. Si yo vendo 2, aquí. Y si yo vendo 3, y si yo vendo 12, estaría por aquí arriba. Es decir, el 225 yo lo voy a multiplicar por 2. Entonces, si yo uno estos puntos, voy a tener una recta. ¿Se fijan o no? Es decir, a medida que fui aumentando la cantidad de completos que pasó con la otra variable, también aumentó. Es decir, si yo trabajara la proporcionalidad directa con cantidades que van bajando, si baja la variable x, también lo va a hacer la variable y. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen estas dos variables? Lo hacen en la misma proporción. ¿Ya? Espero haberles aclarado su duda. Más adelante tendremos más ejemplos. Que estén bien.